Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Emocionados por la plática? Excelente. Bueno, les voy a dar un poco de información sobre nuestro ponente aquí, licenciado Abraham Castillo Robles. El título de la charla de hoy es Traducción audiovisual, un género diferente de traducción e inserción laboral. Yo sé que a muchos de ustedes les interesa este tipo de traducción, entonces les pido que estén receptivos, que pues pongan mucha atención, que vean lo que ustedes pueden aplicar en su vida laboral y pues que sí puedan comentar algo al final, se les agradecería mucho, alguna pregunta, algún comentario para que se lo planteen a nuestro ponente. Les voy a decir un poco de información sobre el licenciado Abraham Castillo Robles. Es licenciado en traducción por parte del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores ISIP, ubicado en la Ciudad de México. Es traductor audiovisual para TRICOM Institute, Aldeas Infantiles SOS México, Ándale para Oír, TED Talks, InSync Translation e InSync Post Studio. Fue ponente en el quinto encuentro latinoamericano de traducción audiovisual en Guadalajara, Jalisco, y ponente internacional en las jornadas de traducción científica organizadas por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón en Lima, Perú. Es docente a nivel licenciatura de francés e inglés en la Universidad Incarnate Word Campus de Ciudad de México y de traducción y subtitulación en el Instituto Superior de Estudios de Traducción e Interpretación, ICETI. Fue antiguo subdirector de Orbellat, Servicios y Tecnología de Traducción e Interpretación. Entonces, pues le damos la más cordial bienvenida y lo dejamos comenzar con la ponencia. Muchas gracias, querida maestra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por haberme brindado un poquito de su espacio, un poquito de su tiempo para poder conversar y platicar con ustedes, alumnos, alumnas, sobre esta bella modalidad que es traducción, traducción audiovisual y, ¿por qué no?, también darles algunos consejos para que ustedes inicien en esta bella modalidad de manera profesional. Entonces, chicos, chicas, ¿listos? ¿Listas? Muy bien. Les voy a pedir nada más unas dos cositas. Primeramente, si tienen cualquier pregunta, háganla, ¿de acuerdo? Yo soy un libro completamente abierto. Yo voy a hablar con ustedes estrategias, les voy a hablar sobre tarifas. ¿Podemos o no podemos vivir de la traducción audiovisual? Por lo menos yo personalmente me encanta comer 5 veces al día y la verdad que créanme que sí se puede hacer. También voy a pedir que por favor tengan algunas, bueno, que hagan pequeñas notas, ¿de acuerdo? Porque como antiguo subdirector de una empresa de traducción, me gusta mucho decirles los secretos para que puedan pasar un examen teórico y práctico de cualquier agencia de subtitulado si se quieren dedicar al doblaje o al subtitulado profesional, ¿de acuerdo? Entonces, sin más ni más, comencemos. Voy a compartirles tantito mi pantalla y por favor, simplemente confírmenme si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden verla, chicos, chicas? Muy, muy bien. Entonces, denme nada más un minutito en lo que cambio de bocinas para que puedan, o mejor dicho, yo pueda escucharlos mejor. Denme un minutito. Y listo. Muy, muy bien. Entonces, vamos a iniciar, colegas. Primeramente, como muy bien mencionó la maestra, esta presentación se llama Traducción audiovisual, un género diferente de traducción e inserción laboral. Ahora, ¿por qué se llama traducción audiovisual un género diferente de traducción? Ya después les contaré, pero la traducción audiovisual normalmente se considera como el arrocito negro de la traducción, ¿de acuerdo? Todos los demás tipos de traducción que tenemos, traducción petroquímica, traducción editorial, traducción jurídica, técnica, científica, todas ellas comparten un elemento en común. Sin embargo, la traducción audiovisual no, y es por eso que se considera el arrocito negro de la traducción, es la oveja negra. Casi nadie quiere a la traducción audiovisual, aunque es bastante divertida y bastante lucrativa, pero poco a poco ahondaré en eso. Entonces, muchísimas gracias por la presentación. Claro que sí, yo soy el profesor Abraham Castillo Robles. Soy licenciado en traducción por parte del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores, ubicado aquí en la Ciudad de México. Y como bien mencionó la maestra, tengo diferentes tipos de currículum como ponente. Yo he sido ponente en diferentes lugares, como bien mencionaron, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, también
en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en los eventos de Translator World. También yo soy ponente internacional en el comité organizador de los encuentros latinoamericanos de traducción audiovisual y también recientemente fui ponente en el Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, ubicado aquí en la Ciudad de México, y todas estas fueron charlas justamente sobre traducción audiovisual, particularmente en subtitulado, que es en donde yo también me especializo. Entonces, colegas, aparte de mi currículum como justamente ponente nacional e internacional, también fui subdirector de Orbellat. Orbellat es una empresa de traducción bastante fuerte aquí en la Ciudad de México y yo estaba a cargo de 3 pilares principales: venta de tecnología, despacho de traducción e interpretación, y también estaba al frente de las áreas de capacitación profesional, que justamente son cursos asincrónicos, demasiado rápidos, que pues tratamos de incentivar a los jóvenes a iniciarse en esta materia que es traducción. Y como currículum, como profesor y también como traductor, principalmente como traductor, pues yo trabajo para esta empresa que es InSync Translations y también InSync Post Studio. Estas agencias de doblaje normalmente trabajan de la mano con plataformas de servicios de streaming. Entonces, en otras palabras, yo soy traductor y subtitulador para Prime Video, Amazon Prime Video y también para Netflix. Pero también yo ofrezco mis servicios audiovisuales a otro tipo de organizaciones que no necesariamente son despachos de traducción o de subtitulado. Por ejemplo, una de ellas es Aldeas Infantiles SOS México. Aldeas Infantiles SOS México es una organización no gubernamental, es decir, que vive de las donaciones de las personas. Esta organización no gubernamental se encarga de salvaguardar los derechos de los niños y de las niñas que están en una situación precaria. Lo que hace Aldeas es que los acoge y los distribuye en sus diferentes aldeas que están aquí en México para poder darles un hogar. Y al vivir de las donaciones, Aldeas Infantiles necesita traducir y subtitular pues toda su propaganda. Entonces yo soy el traductor oficial de Aldeas Infantiles para poder subtitular todo su material audiovisual de francés, inglés a español. También yo trabajo para esta otra organización que es Ándale para Oír, que también es una organización no gubernamental que se encarga de salvaguardar los derechos de los niños y de las niñas y de las personas en general que padecen de alguna condición que no les permite oír claramente, es decir, que tienen una afección en el oído, ya sea total o parcial, y de igual forma necesitan traducir todo su material audiovisual para poder llegar a diferentes sectores del país. Lo que hace grande a estas organizaciones no gubernamentales es que son monstruos, o sea, prácticamente Aldeas Infantiles está en todo el mundo. Ándale para Oír está en todo México. Entonces, por así decirlo, viéndolo desde un lado lucrativo, pues son clientes muy buenos porque constantemente te estarán enviando trabajo mes con mes. Y también para rematar, bueno, yo actualmente también funjo como profesor a nivel licenciatura. Imparto las clases de inglés y de francés en la Universidad Incarnate Word, Campus Ciudad de México. Entonces, chicos, chicas, sin más ni más, es una pequeña presentación que les agradezco mucho que me la hayan incluido al principio de esta clase y nos vamos a mover principalmente a lo que nos compete, ¿de acuerdo? Que es traducción audiovisual. Entonces, chicos, aquí es en donde yo normalmente les pido que tomen, bueno, sí, que tengan justamente un pequeño cuadernito, un pequeño blog de notas, por si quieren interesarse o si quieren enfocarse en esta rama de la traducción. Bueno, aquí les voy a dar algunos secretos, algunos tips y también una pequeña mini clase de todo lo que es traducción audiovisual. Entonces, chicos, chicas, primeramente, traducción audiovisual. La traducción audiovisual se considera el arrocito negro de la traducción. ¿Por qué? Porque a diferencia del resto de las traducciones de los otros géneros que tenemos de traducción, traducción editorial, traducción petroquímica, traducción jurídica, lo que ustedes gusten, aquí en traducción audiovisual tenemos un rasgo que no tenemos en el demás resto de las traducciones. Mm, profesora, no sé, digo, es una pregunta mía. Normalmente en mis clases trato de que mis alumnos se involucren un poquito más, pero no sé si los alumnos puedan responder a micrófono abierto o ¿pueden? Sí, claro que sí.
Perfecto, muy bien. Entonces, voy a comenzar con algunas preguntas bastante sencillitas para que puedan notar por qué es tan difícil la traducción audiovisual y por qué se considera el arrocito negro. Entonces, chicos, chicas, esta es mi pregunta para ustedes. Ustedes son de la licenciatura en traducción o si no en la especialización de traducción e interpretación. ¿Conocen la diferencia entre interpretación y traducción? Me voy a ir justamente con traducción. Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, pues imaginen que están haciendo una traducción jurídica, traducción petroquímica, técnica, editorial, lo que ustedes gusten. ¿Qué es lo que el cliente a nosotros nos da para poder siquiera empezar a trabajar? ¿Qué es lo que tenemos físicamente? ¿Qué tenemos o qué debemos tener para poder empezar una traducción? ¿Quién quiere responder? Pues, hola. Un texto origen, ¿no? Exacto, un texto origen. Perfecto. ¿Ven? Así de sencillas son mis preguntas. Correcto. En cualquier tipo de género de traducción, a nosotros nos dan un texto origen que debemos justamente traspasar para convertirlo a un texto meta. ¿De acuerdo? Aquí en traducción audiovisual no tenemos un texto origen. Nosotros como traductores audiovisuales profesionales tenemos que generar el texto origen. Y eso lo hacemos a través de un cambio de canal oral a escrito. Es decir, que nosotros y nosotras tenemos que escuchar lo que dicen nuestros personajes en pantalla, en video, de cualquier género, película, serie, documental, webinar, lo que ustedes gusten. Nosotros nos ponemos nuestros audífonos, nos sentamos, nos ponemos nuestra pijamita, un café al lado y empezamos a darle play al video y empezamos a transcribir todo lo que el personaje esté diciendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué hacemos eso? Porque al momento en que hacemos eso, aseguramos la calidad escrita. Y si aseguramos la calidad escrita, aseguramos también la calidad de traducción, ¿de acuerdo? Ahora, como subdirector de una empresa de traducción, cuando normalmente abríamos nuestras vacantes, bueno, nuestras vacantes eran bastante atractivas, además de que estaban contratados por nómina y les daban prestaciones superiores a las de la ley, pues vaya, los emolumentos, los pagos quincenales, pues eran bastante atractivos. Entonces nosotros teníamos, créanme, filas para poder incluso ingresar a las entrevistas. Pero algo que vi, por ejemplo, en todos nuestros, bueno, en la mayoría de nuestros, bueno, de las personas interesadas, es que no sabían nada de traducción audiovisual. No sabían teoría, no sabían práctica, práctica más o menos, pero en cuanto a la teoría no sabían absolutamente nada. Entonces, es mi deber en esta clase abrirles el panorama tecnológico, pero también cultural en cuanto al subtitulado y la traducción audiovisual. Entonces, mucha gente erróneamente nos decía, claro que sí, sí existe un texto origen, es el guión de la película. Y no, no necesariamente el guión de una película, de una serie, de cualquier video es el texto origen. ¿Por qué? Porque tan sencillo como les hice la primera pregunta, para nosotros poder iniciar una traducción, tenemos que tener un texto origen, ¿de acuerdo? Pero aquí en traducción audiovisual, los textos orígenes son documentos que están protegidos por derechos de autor, o sea, los guiones. Y si esos guiones se llegaran a filtrar en Internet, híjoles, nos metemos en un problemón, pero de aquellos, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente los clientes no nos proporcionan el guión de las películas, no nos proporcionan el guión de las series, no nos proporcionan ningún tipo de guión, simplemente nos dan el video y ellos nos dicen, es tu chamba traducirlo y subtitularlo, yo lo quiero en una semana listo. Y pues bueno, nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Pero esa es la principal diferencia. Nosotros no tenemos un texto origen, nosotros lo creamos. ¿De acuerdo? Es por eso que a veces eso no es tan llamativo para algunas personas, porque aparte de traducir, pues tenemos que hacer la chamba de transcripción, traducción y todavía peor, cuando ya tenemos nuestra traducción lista, tenemos que pasarlo al programa de subtitulado y también tenemos que hacer una chamba de edición. O sea, es una chamba titánica, pero bueno. Entonces, chicas, chicos, esa es justamente la razón principal o la principal diferenciación que tiene la traducción audiovisual con el demás resto de traducciones. Pasamos o cambiamos de un canal, del canal oral al escrito, y nosotros y nosotras hacemos el texto origen para poder asegurar la calidad de traducción. Ahora, también
Aquí en esta charla les voy a dar unos hack tips, unos tips que ustedes pueden implementar si se dedican a esto de lleno. Cuando ustedes terminan la licenciatura y se adentran a esta selva de la traducción, pues bueno, podrán gustarles diferentes géneros, pero las personas que de verdad quieran traducir a audiovisual van a tener que memorizarse o saber algunas definiciones propias de este campo. Primeramente, en los exámenes teóricos que nosotros hacíamos en la empresa, era un examen de 10 preguntitas, todas a desarrollar, y normalmente las primeras preguntas eran definición. Les preguntábamos a nuestros aspirantes, oye, ¿cuál es la definición de traducción audiovisual? Oye, ¿cuál es la definición de doblaje? La definición de subtitulado. Y no les miento, el 90% de los exámenes eran reprobatorios porque nadie sabía la definición. Entonces, chicos, chicas, aquí les voy a dar algunos puntos importantes, ¿de acuerdo? Primeramente, rápido, chicos, chicas, ¿quién es? Es una pregunta, ¿quién es el padre de la traducción? ¿Quién? Perfecto, San Jerónimo de Estridón. Muy, muy bien. Entonces, chicas, chicos, así como en traducción tenemos a San Jerónimo de Estridón, así como en la literatura tenemos a Octavio Paz, así como en la química tenemos a Madame Curie, en la física tenemos a Albert Einstein. Bueno, aquí en traducción audiovisual tenemos también a un personaje bastante importante que se llama Jorge Díaz Cintas. ¿De acuerdo? Jorge Díaz Cintas. Esta persona es bastante importante porque él fue la primera persona que puso en papel las primeras reglas para subtitular en cine y televisión. ¿De acuerdo? Jorge Díaz Cintas, con su obra La traducción audiovisual, el subtitulado, ahí fue donde marcó las primeras reglas para poder traducir y subtitular en cine y televisión. Y normalmente Jorge Díaz Cintas da algunas definiciones profesionales de lo que es traducción audiovisual y también subtitulado, doblaje, audiodescripción, localización, etcétera. Entonces, el punto importante que anoten es que la persona, el padre de la traducción audiovisual, hay varios exponentes, pero uno de los más importantes será Jorge Díaz Cintas. Ahora, rápidamente, chicos, chicas, segunda cosa muy importante que les preguntamos en un examen teórico. Cuando yo les preguntaba a los aspirantes, porque yo hacía las entrevistas junto con mis gerentes de proyecto, les preguntábamos a los aspirantes, ¿qué es traducción audiovisual? Y ellos me contestaban, pues es subtitulaje y doblaje. Y no, eso no es traducción audiovisual. La traducción audiovisual, aquí voy a decir la definición rápida, voy a poner en práctica su experiencia en interpretación, con interpretación consecutiva. No, perdón, interpretación, hace mucho que no me meto en el rollo de la interpretación. Interpretación simultánea, perdónenme. Aquí vamos a poner en práctica sus notas. La traducción audiovisual es la transferencia de productos multimedia de un idioma o cultura a otra. ¿Ok? La traducción audiovisual es la transferencia de productos multimedia de un idioma o cultura a otra. Eso es la definición, esa era la respuesta correcta. Pero nuestros aspirantes decían que era doblaje y subtitulaje y no, ¿de acuerdo? Aquí va la respuesta correcta. Lo que ellos nos estaban diciendo eran las modalidades que integran a la traducción audiovisual. Rápidamente, chicos, si yo les digo que el brazo derecho es el cuerpo humano, ¿ustedes están de acuerdo? No, es una parte del cuerpo humano. Si yo les digo que la cabeza es el cuerpo humano, tampoco. Brazo izquierdo, tampoco. Estas tres cositas integran al cuerpo humano y lo que hacen al cuerpo humano es todo este conjunto de músculos, huesos, venas, arterias, ¿de acuerdo? Entonces, la traducción audiovisual no es subtitulaje y no es doblaje. El subtitulaje o el subtitulado o doblaje integran, son elementos de la traducción audiovisual. Entonces, colegas, tercer punto muy importante,
La traducción audiovisual se compone de 5 elementos, de 5 modalidades. La primera modalidad es la más famosa, que es el doblaje. La segunda modalidad es el subtitulado. La tercera modalidad es el subtitulado para personas con discapacidad auditiva. La cuarta modalidad es localización. Y la quinta modalidad es audiodescripción. ¿De acuerdo? Esas son las 5 modalidades que hacen a la traducción audiovisual: doblaje, subtitulaje convencional, subtitulaje para personas con discapacidad auditiva o closed caption, localización y, por último, audiodescripción. Anteriormente había otra que era la voz superpuesta, el voiceover, pero ya no se utiliza tanto. Preferimos utilizar el doblaje. ¿De acuerdo? Entonces, chicas, chicos, habiéndoles platicado sobre esto, me voy a mover a la modalidad en la que yo estoy especializado, ¿de acuerdo? Que es subtitulaje. Ahora, el subtitulado o el subtitulaje, como lo quieran llamar, ambas son correctas. Para mí me encanta, porque de chiquito, pues bueno, cuántas series, cuántas películas no hemos visto. Entonces, yo soy un gran fanático del subtitulado. Pero ojo, las personas que se quieran dedicar de lleno a subtitular series, películas, porque es muy bonito, créanme que ver eh, una temporada que nadie ha visto y que sale el próximo año y que ustedes ya saben el final es increíble. Entonces, si se quieren dedicar a doblar o a subtitular películas, pues bueno, este podría ser es su señal. O sea, es esto, si están aquí es por algo. Entonces, subtitulaje, colegas, subtitulado también tiene su propia definición, pero aquí voy a hacer un poquito de énfasis porque para mí es muy importante que sepan la definición y cómo es que nace el subtitulado. Entonces, chicos, chicas, rápidamente, cuarto punto o quinto punto muy importante. Esta rama de la traducción audiovisual nació del cine, ¿de acuerdo? Si no hubiera nacido el cine, o sea, esta rama del entretenimiento, no se hubiera podido, o sea, el subtitulado no hubiera nacido, tan sencillo. Entonces, en los exámenes teóricos, para las personas que iban a subtitulado, les hacíamos otro tipo de examen en donde nos explicaran en dónde nace el subtitulaje, por qué nace y cuándo es que nace. Y ahí las personas se quedaban gilbertas porque de plano no sabían nada. Entonces, colegas, rápidamente, el subtitulado nace en Europa, particularmente en Francia, pero no tomó auge sino al final del año 1927. ¿Por qué? Porque en el año 1927, aquí en Estados Unidos, bueno, sí, en Estados Unidos, nace un nuevo concepto de película que se llaman las películas part talkie. ¿De acuerdo? Las películas part talkie, T-A-L-K-I-E, part talkie, eran películas en donde la mitad de la película era muda y la otra mitad no, ya tenía diálogos sonoros como los que conocemos hoy en día, ¿de acuerdo? La primera película part talkie que nació fue The Jazz Singer, el cantante de jazz. En esa película, colegas, fue la primera película sonora del mundo de la historia y fue la primera película en donde se utilizaron los subtítulos por primera vez. ¿De acuerdo? Ahora, también siguiente pregunta de examen. Normalmente les preguntamos si han visto películas mudas, que yo creo que sí. Entonces, en las películas mudas, ¿ven que aparecía texto después de cada fotograma? O sea, de cada escena. ¿Sí? Ok. Ese texto, colegas, también se los preguntamos. ¿Cómo se llama ese tipo de texto? Y muchas personas erróneamente nos comentan, ¿son subtítulos? No, eso no son subtítulos. A ese tipo de texto que aparecía entre escenas en donde se mostraban los diálogos de los personajes en las películas mudas, se les llama intertítulos. ¿De acuerdo? Los intertítulos son los predecesores de los subtítulos. Los intertítulos son los abuelitos y los subtítulos son los nietos. ¿De acuerdo? Entonces, en las películas mudas utilizábamos intertítulos, pero ya en las películas en donde hay diálogos sonoros, utilizamos subtítulos. Y ahora sí, ¿cuál fue la primera película? O más bien, ¿en dónde se utilizaron los primeros subtítulos? En América, en Estados Unidos particularmente,
y lo utilizamos en la primera película Part Talkie, que es The Jazz Singer, en el año 1927. ¿Por qué? Porque en ese año se termina el cine mudo y despegó el cine sonoro. Muy bien. Ahora, colegas, rápidamente, la definición de subtitulado. También en los exámenes les preguntan, ¿cuál es la definición de subtitulado? Y muchos dicen, pues poner 2 líneas en un video. No, no se puede. Somos profesionales del idioma. Y si se especializan en esto, también serán profesionales de lo audiovisual. Y hay que responder de manera profesional. Entonces, el subtitulado, chicos, chicas, como lo marca Jorge Díaz Cintas, es la siguiente. El subtitulado es la práctica lingüística que consiste en ofrecer generalmente en la parte inferior de la pantalla un texto. El subtitulado es una práctica lingüística. Ay, perdónenme. Empieza dentro de 1 hora. Perdón, es Alexa. Otra vez. El subtitulado es una práctica lingüística que consiste en ofrecer generalmente en la parte inferior de la pantalla un texto. Ahora, ese texto tiene como objetivo mostrar los diálogos de los personajes, así como de la fotografía y de la pista sonora. Lo repito. El subtitulado es la práctica lingüística que consiste en ofrecer generalmente en la parte inferior de la pantalla un texto. Ese texto tiene como objetivo mostrar los diálogos sonoros, así como de la fotografía y de la pista sonora. Ahí está. Les soplé otra respuesta de las preguntas que hacemos. ¿De acuerdo? Chicas, chicos, ¿todo bien hasta aquí? ¿Tienen preguntas? Todo bien. Perfecto. Muy, muy bien. Entonces, eso es subtitulado. Ahora, chicas, chicos, esta es la principal razón por la que Jorge Díaz Cintas sacó su obra La traducción audiovisual, el subtitulado. Vean, en el año 1927, cuando se usa la primera película Part Talkie, bueno, ya teníamos que subtitular. Pero en ese entonces, la gente subtitulaba con las patas, como Dios le dio a entender. ¿De acuerdo? No habían reglas estandarizadas, había algunas, verdaderamente muy pocas, pero de verdad la gente subtitulaba como le daba la gana. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entra Jorge Díaz Cintas y trata de poner orden en ese aspecto, pero aún así la gente empezó a subtitular igual, ¿de acuerdo? Como le daba la gana. Entonces ahí entra, ojo, entra uno de los jugadores más importantes y más pesados dentro del mundo del entretenimiento, que mes con mes yo sé que le pagan una suscripción, una suscripción mensual o anual, como ustedes gusten, y lo hacen rico cada año. ¿De quién estoy hablando? Netflix. Exactamente, de Netflix, ¿de acuerdo? Netflix fue uno de los pioneros en el servicio de streaming. No fue el primero, fue uno de los pioneros, uno de los primeros, ¿de acuerdo? Entonces Netflix en el año 2002-2003 se da cuenta que esto es un despapalle, es un rollo y dice, ok, pues bueno, si todo el mundo está traduciendo y subtitulando como le da la gana, pues yo también. Entonces Netflix entra al mercado y ellos ponen sus propias reglas. Pero ojo, esto lo que hizo Netflix fue revolucionario. ¿Por qué? Porque Netflix, al gozar de la fama que tenía en ese entonces, que era ya se estaba convirtiendo, se estaba postulando en uno de los servicios de streaming fuertes que ya incluso derrocaría a Blockbuster y a MU, Netflix lo que estaba haciendo, pues estaba ganando popularidad. Y que Netflix en ese entonces haya puesto unas reglas sobre cómo traducir y subtitular, pues obviamente que todo el mundo las empezó a seguir. Y Netflix lo que hizo inconscientemente fue educar a todos los traductores y todos los subtituladores, porque todos ellos empezaron a seguir su guía de estilo. Y este es mi siguiente punto, colegas. Primeramente, especificaciones generales y técnicas de los subtítulos. En subtitulaje, chicos, chicas, tenemos reglas. No podemos subtitular como a nosotros nos dé la gana. ¿De acuerdo? Ahora, estas reglas se llaman guías de estilo. ¿De acuerdo? Una guía de estilo es un PDF lleno de reglas. ¿De acuerdo?
Entonces, Netflix en el año 2002, 2003, 2004 entra en este rollo de traducción y subtitulaje y empieza a poner en alto su guía de estilo. ¿Les gustaría conocer la guía de estilo de Netflix? Vean, Sí. para las personas que trabajamos con este tipo de empresas, a los traductores se les da unas guías. Entonces, aquí va la primera. Es confidencial, casi, pero pues bueno, yo siempre en aras de enseñarles y de desentrañar los secretos, pues bueno, lo pueden ver. ¿Pueden ver mi pantalla, colegas? Sí. Muy bien. Esto es una guía de estilo, ¿de acuerdo? Particularmente las guías de estilo, pues son reglas ortográficas de traducción y de subtitulado, pero la guía de estilo de Netflix hoy en día es de las más pesadas porque la guía de estilo de Netflix asegura una calidad increíble, o sea, una calidad audiovisual increíble. Si tú la sigues al pie de la letra, te prometen que no tendrás ningún problema en presentar la información de un idioma a un idioma B, por lo menos en materia audiovisual. Entonces, las guías de estilo, por ejemplo, tienen estos rubros. El rubro número 1 dice duración. Ellos te indican cuánto tiene que durar tu subtítulo. Los subtítulos en pantallas, colegas, tienen una duración mínima y máxima. Lo mínimo es 1 segundo y lo máximo son 7. El tipo de formato. Ellos te dicen que los subtítulos, para que las puedan poner en sus plataformas de streaming, tienen que estar en un cierto tipo de formato. Entonces, pues bueno, eso es una cosa más técnica, pero te indican cómo mandar tus subtítulos para que los puedan poner. La lista de emojis. En subtitulado, por ejemplo, algunas series como la de Chucky, como la de Sex Education, que son justamente series para adolescentes, ¿han visto alguna vez en donde el personaje saca su celular y empieza a escribir, pero nosotros podemos ver en pantalla lo que está escribiendo porque aparecen mensajitos? Hay ocasiones en donde los usuarios utilizan emojis y aquí en subtitulado no podemos utilizar emojis que tengan carácter violento, carácter sexual. O sea, el durazno, la berenjena, la pistola, las tijeras, la bomba, eso no lo podemos poner. Entonces Netflix te dice que sí y que no. El line treatment. ¿Cómo es que manejamos las líneas de subtítulos? Primeramente, Netflix te dice que todo debe quedarse en una sola línea, ¿de acuerdo? Entonces, eso es mega imposible normalmente. Y si vas a utilizar 2 líneas de subtítulos, pues nada más asegúrate que vas a cortar después de signos de puntuación, antes de conjunciones y antes de preposiciones, ¿de acuerdo? Después te dice Netflix, no separamos artículos de sus sustantivos, tampoco adjetivos de sus sustantivos. Nombres propios se quedan juntos. No podemos nunca separar el verbo de su sujeto. Eso en redacción pues claro que sí, es una regla de oro. No podemos separar preposiciones de sus frases preposicionales. También eso está prohibidísimo. No podemos separar tiempos compuestos. No podemos separar pronombres reflexivos y tampoco podemos separar negaciones. ¿Sí me doy a entender? Esta es la guía de estilo en Netflix y tiempo con tiempo se ha estado actualizando para crear una guía de estilo absoluta. Ahora, cada plataforma de streaming tiene su propia guía de estilo. La de Amazon Prime Video tiene su guía de estilo, la de Disney tiene su guía de estilo. Entonces, si quieren dedicarse a esto y subtitular para Netflix, Amazon Prime Video, Disney, van a tener que aprenderse sus guías de estilo. Y la de Netflix es la más complicada, porque vean, todo esto tiene que ver con cosas técnicas, cosas de subtítulos. Pero, si yo les pongo esta otra, ¿la pueden ver? Esta ya es para ustedes, traductores. Aquí Netflix te está diciendo cómo tienes que traducir y cómo tienes que subtitular. Aquí te dice el uso de las abreviaciones en subtitulado. Te dice cómo utilizar los acrónimos. Te dice cuál es el límite de caracteres. Y aquí vean, esto es lo precioso del subtitulado y también normalmente es lo que más, lo que más intimida. Colegas, en subtitulaje tratamos de meter la mayor cantidad de información con el menor número de caracteres. ¿De acuerdo? Es como Twitter. Solamente tiene ciertos caracteres para escribir un diálogo. Y si un personaje está hablando y hablando y hablando, pues todo lo que él diga lo tienes que meter en menos de 42. Entonces también es súper mega complicado. Después, los nombres de personajes te dicen cómo traducirlos o cuando no, la continuidad de los subtítulos, te dicen justamente, bueno, el número 6 lo voy a omitir porque eso no nos compete a nosotros, pero ¿qué pasa cuando tenemos en pantalla 2 personajes?
el tipo de fuente. Nosotros en subtitulado utilizamos Arial sin serifa. El tamaño de la pantalla, el tamaño de letra, pues bueno, es un mediado entre 40 y 50. Los forced narratives que tenemos en los videos, que también son otro tipo de cosas. Vaya, o sea, imagínense, son reglas y reglas y reglas que tenemos que utilizar y tenemos que sabernos desde cómo escribir los números, el uso de las cursivas, la puntuación, todo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que normalmente es considerado como nuestra Biblia para los traductores audiovisuales, ¿de acuerdo? Las guías de estilo. Ahora, moviéndonos principalmente, aquí es en donde yo pongo la parte más importante a la que nosotros nos gusta escuchar, que es justamente la parte de, no, perdón, software, me lo voy a saltar, y aquí viene la última parte, que es tarifas y mercado laboral. Aquí es en donde yo les explico cómo es que ustedes pueden ingresar al mundo de la traducción audiovisual y cuáles son las tarifas que por lo menos aquí en el centro de México, en la Ciudad de México, son las que trabajamos. Primeramente, chicos, chicas, para poder ingresar al mundo profesional de la traducción audiovisual, tienen que tener conocimiento básico en cuanto a la especialización que quieran tener, es decir, subtitulaje, doblaje, audiodescripción, localización, si quieren dedicarse a uno de ellos, lo mínimo que tienen que tener es conocimiento básico. Ahora, yo sé que puede haber que en universidades, por lo menos en la mía, no había traducción audiovisual, pero existen cursos en internet muy buenos, en donde les enseñan a cómo subtitular y cómo doblar, ¿de acuerdo? Entonces, si su universidad, si su alma mater no ofrece todavía este tipo de especialización, especialícense a través de internet. Hay cursos demasiado buenos y en particular sobresalto el de ICETI, que es el de Instituto Superior de Estudios en Traducción e Interpretación. Resalto el de Traduversia, que está justamente acá en España. Y resalto también los de ProZ. Los de ProZ sí, como que no, pero los que sí resalto enormemente son los de ICETI y los de Traduversia, ¿de acuerdo? Ahí pueden iniciar su campo. Ahora, una vez que ya saben especializarse, lo segundo que yo les recomiendo es tomar un curso en cuanto a manejo de cliente, fidelización del cliente, porque de nada te sirve saber muchísimo de traducción y de muchísimo de subtitulado si no te sabes vender. Si no sabes vender tus servicios, si no sabes justamente relacionarte con clientes, cómo tocar puertas, cómo armar una cotización, cómo negociar tus tarifas. Porque créanme, eso nos pasó muchísimos hace 10 años, casi a muchos de mis colegas de mi salón de clases. Éramos muy buenos traduciendo, teníamos un excelente promedio, pero cuando nos lanzaron al mundo profesional, nos dimos cuenta que no sabíamos hablar con clientes. ¿Por qué? Porque los traductores tenemos ese perfil que somos como ratoncitos de biblioteca, que nos gusta estar sentaditos, calladitos, con libro en mano, pero cuando te lanzan al mundo profesional, pues tú tienes que interactuar, tú tienes que hablar con clientes, hablar con personas desconocidas, ofrecer tus servicios. Y la mayoría de las veces no sabemos cómo hacer eso. Entonces también yo les recomiendo tomar cursos de fidelización de clientes para que sepan cómo abordar clientes, cómo pelear con ellos, cómo negociar y para poder realizar un trato justo. Ahora, ya saben eso. Ahora, ¿en dónde trabajo? O sea, ¿dónde están las oportunidades? Chicos, chicas, nosotros y nosotras tenemos una ventaja enorme justamente nuestra profesión no es necesario tenerlo, o sea, ir a oficina, o sea, nuestra profesión pues, es multiglobal, o sea, vivimos en un mundo globalizado, puede hacerse desde casa o puede hacerse a través de oficina. Yo todos mis proyectos de traducción durante 10 años los he trabajado en casa, algunos en oficina, pero todos mis clientes yo los tengo aquí en casa. Yo trabajo en casa la mayoría de las veces. Entonces, hay que saber a dónde tirarle. Yo no puedo hablar justamente por las empresas de Baja California porque pues no conozco Baja California, pero sí puedo hablar de las que están aquí en Ciudad de México. Y yo conozco a otros colegas en donde me han contado que han mandado un correo a la bolsa de trabajo con su contacto, con su currículum, que quieren traducir audiovisual y después de un cierto tiempo, unos 2 meses, 6 meses, puede variar, ellos se ponen en contacto con estas personas y les hacen una prueba y listo, pertenecen a la plantilla de traductores audiovisuales y les mandan trabajo mes con mes. Pero ojo, ¿cómo sabemos dónde están esas empresas? ¿Cuáles son esas empresas? Claro que sí, yo se las voy a decir. Primeramente, les voy a decir un tip. Chicos, chicas, todos aquí tienen Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, por lo menos una de las plataformas en línea.
Si quieren saber en su región en dónde están las empresas de traducción y subtitulado, yo les recomiendo que vean una película, una serie y después se desplacen al menú, perdón, se desplacen al final de la película o del video y después de que termina la película y los créditos finales, ahí vienen los agradecimientos a los traductores o a las personas que se encargaron de traducir la película. Y normalmente viene el nombre de la agencia que tradujo esa película, ¿de acuerdo? Entonces, ahí pueden sacar el nombre de diferentes tipos de agencia de subtitulado y traducción, para que una vez que ustedes sepan sobre traducción audiovisual y sobre la especialización que quieran agarrar y también sobre cómo manejar los clientes, pues bueno, ya conozcan qué tipo de empresa es la que tradujo este episodio, esta temporada, este anime, esta serie, lo que ustedes gusten y mandarles un correo, ¿de acuerdo? Ese es como que mi primer tip. Así es como sabemos el nombre de las empresas. Ahora, ¿cuáles son las empresas que normalmente aquí en México, en Ciudad de México, son las que contratan a traductores audiovisuales? Primeramente, aquí está una de ellas. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Muy bien. Una de ellas, una de las más fuertes que tenemos aquí en Ciudad de México, se llama Cornerstone. Cornerstone Language Community no solo ofrece los servicios de subtitulado y doblaje, ofrece todo otro tipo de servicios, como por ejemplo, pueden ver que tenemos legal y jurídica, manufactura, software IT, farmacéutica, marketing y energía oil and gas. Estos son normalmente los sectores de traducción a los que se dedican. Trabajamos con despachos, bufetes y firmas, traducimos manuales de maquinaria, trabajamos con las mejores firmas globales, traducimos documentos de investigación. Esos son sus 6 rubros más fuertes, pero ellos también tienen doblaje y subtitulaje y también interpretación. Entonces, normalmente a finales de, no finales, a mediados de cada año, ellos sueltan vacantes para traductores o intérpretes noveles que quieran formar parte de su plantilla. ¿De acuerdo? Entonces, no puedo hablar por la parte de interpretación, porque yo no soy intérprete, soy traductor, pero yo sin problema, si estuviera viviendo en Oaxaca, en Nayarit o en Baja California, yo les podría mandar un correo a ellos y trabajar de manera remota para ellos. ¿De acuerdo? Siguiente, si se quieren especializar en subtitulaje o doblaje, aquí existe otra empresa que se llama Traductitulajes México. Traductitulajes México es una empresa especializada en únicamente subtitulaje, traducción y doblaje. Yo trabajé con ellos anteriormente en la parte de subtitulado y traducción y la verdad, qué bonita empresa. ¿Ok? Yo, o sea, soy un libro abierto y la verdad que no tengo ningún tema con esta empresa. Me fue bastante bien. Y por último, si se quieren dedicar a una agencia internacional, porque también los emolumentos son muy buenos, porque ellos no nos pagan en dólares, no nos pagan en pesos, nos pagan en euros. Bueno, aquí tienen una que es BBO, ¿de acuerdo? BBO es otra agencia de traducción y subtitulado, solamente que está en España. Entonces, si le tiran a ese rubro, nada más tengan cuidado porque toda su traducción será español iberoamericano, o sea, español de España. Entonces, pues bueno, tendrían que hacer los ajustes necesarios. ¿Todo bien, colegas? Ok. Les di el nombre de esas 3 empresas y también el tip de que pues, simplemente se desplacen al final de una película para que vean el nombre de la agencia o de la persona e incluso buscar el nombre de la persona para saber en qué agencia trabaja para que puedan justamente iniciarse en ese mundo. Ahora, y mi último tip que yo les puedo dar, chicos, chicas, es especialícense, tomen justamente el curso de manejo de clientes, fidelización de clientes que normalmente se encuentran en Internet y son bastante breves y bastante económicos. Pero lo más importante, lo que yo siempre les voy a decir, chicos, chicas, es que hagan ruido. O sea, después de que terminen la carrera, hagan todo el ruido que a ustedes les sea posible. Métanse a conferencias, sean ponentes, den clases de traducción si eso les gusta y les llama, porque también eso te abre las puertas. En otras palabras, colegas, háganse notar y no tengan miedo de salir al mundo laboral. No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de equivocarse. Yo también me he equivocado un sinfín de veces, sobre todo en ponencias también. ¿De acuerdo? Busquen las oportunidades y si son personas, ojo, esto es muy importante. Si son personas que no les gusta hablar con personas, es decir, que no les gusta socializar, no van a llegar muy lejos, por lo menos en esta área, porque el secreto de todo
no es ser muy bueno en lo que hagas, porque tú puedes ser bastante bueno, bastante buena, pero si no tenemos esas habilidades sociales, se nos cierran las oportunidades. Y lo que normalmente nos hace un favor enorme es tener nuestros contactos. Al principio de mi carrera, todos mis clientes fueron a través de contactos, porque una amiga me recomendó, porque un amigo me recomendó. Y pues bueno, yo tenía que suplir esa recomendación, entonces pues yo tenía que hablar con ese cliente, de contarle sobre mí, pero si son personas cohibidas, que nada más están esperando que la traducción llegue a tocarles con un salario de 20,000 pesos quincenales o 20,000 pesos mensuales, eso no va a pasar. Tienen que salir, tienen que conocer y tienen que sobre todo hacer contactos, pero eso es única vez a través de las habilidades sociales, chicos, chicas. Se los digo con todo el amor de mi corazón como director, yo lo vi, y la verdad, o sea, qué show con ese, de verdad, o sea, qué poder tienen los contactos hoy en día. Te pueden llevar a oportunidades grandiosas. Pero bueno, esto fue justamente mi ponencia para ustedes, colegas. Traducción audiovisual, un género diferente de traducción y también inserción laboral. Muchas gracias. Gracias, profesor Abraham Castillo Robles. Fue un placer escucharlo. Yo creo que todos coincidimos aquí. Fue una plática muy amena, muy dinámica. Le agradecemos, creo que en nombre de todos los que estamos presentes, por la calidad de los tips que nos ha dado. Yo creo que todos los vamos a tomar y los vamos a guardar y los vamos a poner en práctica. No nada más los vamos a guardar en el cajón. Quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna pregunta. Agradecerle al ponente por estar compartiendo su conocimiento. Tiene una pregunta. Creo que les va a interesar aquí a los amigos. Creo que más uso de tarifas. Licenciado, ¿alcanzó a escuchar la pregunta que le hicieron? Ay, me parece que no alcancé a escuchar la pregunta. Preguntaban sobre tarifas. Tarifas, perdónenme, se me fue completamente. Claro que sí, perdónenme. Existen dos tipos de tarifas, chicos. La tarifa independiente como freelance o también la tarifa como agencia. Entonces, si somos independientes, si somos traductores que ofrecemos nuestros servicios como colaboradores, normalmente cobramos 100 pesos mexicanos el minuto, ¿de acuerdo? No nos importa si en ese minuto no existe texto o, perdón, no existe diálogo o no, cobramos 100 pesos el minuto. Ahora, estas tarifas, colegas, los pueden checar en la página oficial de Internet del Colegio Mexicano de Licenciados en Traducción e Interpretación, que es el CEMELTI, ¿de acuerdo? El CEMELTI tiene también un tarifario y no solo para traducción audiovisual. El CEMELTI te dice cuánto cobrar por cuartilla, cuánto cobrar por palabra y en la parte de traducción audiovisual, ellos recomiendan que cobres 100 pesos mexicanos por minuto. Pero ahí entra justamente lo que yo les comentaba de tomar cursos de fidelización del cliente, porque ¿qué pasa cuando el cliente les dice, no, estás muy caro? Y uno dice, no, pues no, gracias. Pues no, hay que saber debatirle, hay que saber venderle, hay que saber negociar. Entonces, yo en lo personal, yo con 10 años de experiencia, yo cobro 120 pesos el minuto, ¿de acuerdo? De inglés a español. Y también de español a inglés. Para mí no hay diferencia, ¿de acuerdo? Yo cobro esa tarifa normal y en mi tarifa, como a mí me enseñaron a vender es esto, porque a mí sí me salió, ¿eh? O sea, un cliente me dijo, oye, pero tal cual, mi primo es de Estados Unidos y me puede hacer el trabajo y sabe inglés. Y yo, ok, sí, pero ¿qué crees? Yo como traductor audiovisual profesional, dentro de esos 120 pesos mexicanos por minuto, yo te ofrezco 5 servicios más. Yo te ofrezco el servicio de investigación, porque chicos, antes de siquiera traducir o subtitular hay que investigar, hay que ver de qué va el video, hay que investigar terminología, registro, personajes principales, lugares, FNs, hay que investigar todo. Entonces yo le dije a este cliente, ok, yo te cobro 120 pesos el minuto, pero yo te cobro eso porque yo te estoy ofreciendo un servicio de investigación, un servicio de transcripción para asegurar la calidad escrita y la calidad de traducción. Te ofrezco el servicio de traducción, te ofrezco el servicio de subtitulado y también te ofrezco el servicio de control de calidad.
que este último te va a asegurar que no te rechacen el proyecto. O sea, que las personas que vayan a ver el video, que vayan a ver el video traducido, lo entiendan perfectamente. Y ya con eso dijo, ok, muy bien, pues vamos a intentar. Y hasta ahora sí, uno de mis clientes más importantes, que es Tricom Institute, un instituto de ciencia y tecnología en Estados Unidos. Y pues bueno, ellos pagan en dólares. Entonces, pues ahí no hubo ningún problema. Pero sí, traductor independiente cobra 100 pesos el minuto. Con experiencia le podemos subir un poquito más. Y si ustedes se lanzan terminando la carrera, yo les sugeriría que cobraran entre 50 y 60 pesos el minuto, pero no menos, chicos, chicas, porque si cobran menos, le hacen daño a nuestra profesión. ¿De acuerdo? Entonces, para ustedes, 50, 60 pesos que van iniciando apenas, que apenas van especializándose, con experiencia ya 100 pesos, y ya de plano, si tienen más de 10 años, agréguenle un poquito más, 120 pesos mexicanos. Eso es de manera independiente. Ahora, cuando trabajamos para una agencia de subtitulado y doblaje, la cosa cambia. Ellos nos ofrecen una tarifa un poquito más baja, pero de alguna forma se compensa con el volumen de trabajo. Entonces, ellos nos pagan 50 pesos por minuto. Hay agencias que pagan ridículamente 20 pesos. Por favor, eso no lo acepten. O sea, también negocien con agencias, aprendan a cómo defenderse de ese tipo de esos números tan nimios. No, tú no vives con 20 pesos por minuto, de verdad que no. Lo mínimo que yo aceptaría serían 35, y eso sí me estoy viendo benevolente, porque lo mínimo yo, Abraham Castillo, que yo acepto son 50 y ya. Pero bueno, las agencias te pagan entre 20 y 50 pesos por minuto. Y ojo, chicos, esto también es muy importante. Yo sé que en las universidades normalmente pues no nos enseñan este tipo de cosas, pero tenemos que tener a alguien fiscal de nuestro lado, que es el SAT, ¿de acuerdo? Deben de saber sobre también temas financieros, en cómo generar facturas, sus impuestos, porque nosotros, si trabajan de manera independiente, nosotros tenemos que entregarle a SAT declaraciones mensuales y anuales, ¿de acuerdo? Entonces, sus temas financieros tienen que estar en orden. Y normalmente, para poder trabajar con estos clientes grandes, y tanto de manera independiente como de agencia, nosotros y nosotras tenemos que estar dados de alta en SAT como persona física con actividad empresarial para poder emitir factura, ¿de acuerdo? Los clientes no nos contratan si no emitimos factura. Todo cliente me va a pedir una factura, porque ellos tienen que deducir impuestos. Entonces, nuestros servicios pues generan impuestos, entonces ellos tienen que deducirlos. Entonces, siempre los clientes les van a pedir factura. Y si no están dados de alta en SAT, pues no pueden emitir facturas, tan sencillo. Y ahí perdieron un cliente, o varios clientes. Pero son esos, chicos. Esas son las tarifas. Muchísimas gracias por la respuesta. Muchachos, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? A ver, por acá. Entonces, ¿el doblaje es muy diferente al titulaje? ¿O son como más o menos? Muchas gracias. Entendí que si el doblaje y el subtitulaje son iguales, ¿algo parecido? Sí, si tenían alguna relación o si eran muy diferentes. Claro que sí. Muchas gracias por la pregunta. Sí, el doblaje y el subtitulado son dos modalidades que integran a la traducción audiovisual, pero su método de trabajo es completamente diferente. En subtitulaje nosotros nos vamos por la vía escrita, y en doblaje es totalmente por el canal oral, ¿de acuerdo? Entonces, para poder llegar a ese canal oral, para que el actor o la actriz de doblaje pueda prestar su voz, se necesita de una traducción, de la traducción del guión, ¿de acuerdo? Ahí es en donde posiblemente subtitulaje y doblaje se asemejen más, porque son los mismos procedimientos, pero el resultado es completamente distinto. El resultado que se ve en pantalla en subtitulado es completamente escrito, y el que se ve en pantalla en doblaje es completamente oral. Muchas gracias. La última pregunta. En el doblaje, nosotros también tenemos que hacer el texto, tenemos que sacar como el script para poder hacerlo, o si tendríamos apoyo. Muy bien. Me parece que sí pude comprender en un tanto eco. Me preguntaban sobre si tenemos que hacer el script nosotros o nos dan algún tipo de apoyo, ¿correcto? Sí, correcto, en el doblaje, preguntan.
Muy bien. En el doblaje es completamente diferente. Ahí sí nos dan el guión a nosotros y a nosotras y nada más únicamente nos aseguramos de traducir ese guión, pero la traducción de ese guión también implica otros retos porque buscamos la sincronía labial. Entonces, sí, en doblaje sí nos dan el guión, pero en subtitulado no. En subtitulado no nos dan el guión para nada. Hay clientes que de plano son muy cerrados y te piden que por favor tú hagas el propio guión, o sea, que hagas el propio script. Y para eso utilizamos una competencia, colegas, que yo estoy muy seguro que la conocen, porque eso es lo que nos diferencia de las personas bilingües. Una persona bilingüe tiene la competencia lingüística, pero nosotros como traductores profesionales tenemos seis competencias que nos apartan de la gente bilingüe. Claro que una de ellas es la competencia lingüística, pero otra de ellas es la competencia instrumental. La competencia instrumental es estas habilidades que nosotros y nosotras tenemos para utilizar la tecnología, los recursos tecnológicos para poder hacer nuestra chamba mucho más rápida y más eficiente. Entonces, una persona bilingüe no sabría qué herramienta utilizar para poder generar un guión. Ustedes sí. Uno de ellos es justamente utilizar software de transcripción de voz, que normalmente Word ya lo tiene. Word tiene la opción de transcripción. Entonces, normalmente lo que hacemos algunos colegas es que ellos ponen el video que les mandan, abren Word, activan ese servicio de transcripción y Word ya les transcribe todo lo que Word escuche. Obviamente no es certero, no es 100% certero, es un 70% certero, pero es ahí donde entra el factor humano. Ahí es donde ustedes entran, lo revisan, hacen los cambios necesarios, escuchan de nuevo y ya, se va generando el guión. También hay otro tipo de prácticas que yo enseño en mis cursos de traducción audiovisual, pero vaya, ahí es la respuesta. En subtitulaje, no, en doblaje, sí. Muchísimas gracias, pues creo que le podemos dar otro aplauso al profesor Abraham. Por empezar la plática y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias otra vez. No, ¿de qué? Muchas gracias a ustedes, chicos, chicas. Que tengan excelente día y si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto estoy aquí para ustedes, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Hasta luego, que tengan muy bonita tarde. Descansen, Gracias. se lo merecen. Gracias igualmente.